del reino. ¿Se acuerdan? No sé si a ustedes, pero a mí sí sí se me complicaba un poco eso. El reino y el reino. ¿Qué onda con eso? ¿Cuál reino? Y ahora entiendo que se complica la palabra reino porque nosotros no vivimos en un lugar donde haya monarquía, ¿verdad? Entonces, pero cuando vamos entendiendo, y ahorita les voy a explicar un poquito de eso, vamos entendiendo cómo son las cosas, entonces podemos decir, yo quiero pertenecer al reino. Amén. Bueno, vamos a leer la escritura. Isaías 51, 55, 8. ¿Me ayudan a leerla, por favor? ¿Sí? ¿Listos para leerla? Bueno, la van a leer ustedes, pero así bien fuerte. Va como si hubieran ido todos, hubiéramos ido a escuela particular. ¿Sí o no? ¿Sí? Va. 1, 2, 3. Otra vez, porque creo que no se la sabían muy bien. Otra vez. 1, 2, 3. Amén. Antes de que te sientes, saluda a 2, 3 personas y ahora sí ya puedes tomar tu lugar. Y ahora sí puedes tomar tu lugar. Ok, tenemos 2 semanas de hablar de reino, ¿verdad que sí? La próxima semana no se lo pierdan porque yo no voy a hablar, ¿verdad? Porque yo soy la que estoy dando la serie. Va a venir el profeta Arturo. Entonces, ahí se los dejo. Tienen que venir tempranito para apartar lugar, estar adelante. Ay, no es cierto, pero sí se las adelanto, son primicias, ¿verdad? Ok, hace 2 semanas entonces hablábamos acerca del reino, pero hablábamos de 3 cosas que nosotros como con mentalidad de reino y entendiendo el reino hablábamos de 3 cosas. Una, el reino no es ambicioso, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? La segunda, quien tiene mentalidad de reino sabe dar honor, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí o nada más me están dando el avión? Ok, y la tercera es que su presencia es evidente cuando entramos a algún lugar. ¿Ok? No sé cuántos de ustedes lo experimentaron durante la semana, pero estaría bien que lo estuviéramos poniendo en práctica. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, déjenme empezar con un objetivo del reino. El objetivo es transmitirte dones a ti y un ministerio para que tú, cuando tú entiendas reino y tengas dones y tengas un ministerio, puedas estar listo para ayudar, dice la escritura, a los santos. ¿Verdad que sí? Entonces, ese es el objetivo. Cuando nosotros nos acercamos más al Señor, se nos quitan muchas cosas. Por ejemplo, se nos quita el temor. Ay, es que yo cómo voy a hablar de la palabra, o sea, primero cómo voy a hablar adelante de personas y luego de la Biblia. Bueno, se te quita cuando tú cambias tu mentalidad porque el Señor nos llamó a predicar el evangelio, ¿sí o no? Cuando yo lo entiendo, entonces mi mentalidad cambia. ¿Amén? Ok, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer con el reino es transmitirlo. Es decir, ¿qué ha hecho en mí, conmigo y con mi familia? Y entonces, así transmito el reino. Difícil tarea, ¿no? ¿A poco no? Porque muchas veces nosotros tenemos más del mundo que del reino. Y entonces cuando tenemos más del mundo que del reino, se nos hace bien difícil actuar como se actúa en el reino. Por eso dice la escritura, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, pero aquí nadie nos manda.
Y es bien difícil, ¿sí o no? La Biblia nos da una guía para seguirla y entonces no tengamos que sufrir, pero como nosotros lo hacemos a nuestra manera, entonces sí sufrimos, ¿ok? Déjenme solamente recordarles lo que sucedió con Pedro y Cornelio, o con Cornelio y Pedro. ¿Se acuerdan de esa historia? No la vamos a leer, pero está en Hechos. Pedro dijo, espérenme, voy a orar. Y un momento, a la hora que estaba orando, que estaba esperando ver qué iban a comer y todo eso, se quedó dormido y tuvo un sueño. ¿Se acuerdan de ese sueño? Que bajaba un lienzo con animales de diferente tipo, sobre todo los animales que no podían comer él. Y entonces el Señor le decía, mata y come. Y Pedro se súper sacó de onda y dijo, no, Señor, eso se lo dijo 3 veces, mata y come. Y entonces Pedro dijo, ¿cómo es posible que voy a hacer eso? Pero Dios ya tenía un plan. Y le dijo Dios, porque lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Verdad que sí? Entonces, esa es la mentalidad de reino. Porque cuando nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, entonces no escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Por ejemplo, nosotros muchas veces andamos señalando a medio mundo, ¿no? Tú sí, tú eres bien, no sé qué, tú eres bien. Pero no nos acordamos lo que nosotros no hemos hecho o el Señor nos ha dicho, así no, y lo seguimos haciendo. ¿Ok? ¿Van conmigo? Ok, entonces, recuerden que no debe de ser a tu manera, sino debe de ser a la manera de Dios. ¿Cómo lo haría entonces el Señor, verdad? ¿Qué sucedería si nosotros hubiéramos estado ahí con Pedro y no, Señor, yo no voy a ir a la casa de este tipo, ¿cómo es posible? Porque después se lo encontró, ¿te acuerdas? Entonces, lo que hizo Pedro es un ejemplo, es resultado de una persona que tiene mentalidad de reino, que busca, que vive y que hace lo que el Señor dice en su palabra. ¿Van conmigo? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, pues no se vayan a dormir, porque si no, me duermo con ustedes. Pellizca el que ves que se va a dormir. Dale un pellizquito. Ok, entonces, fíjense bien, una de las situaciones, por ejemplo, que nosotros usamos teniendo mentalidad de reino o cuando decimos, venga tu reino y el reino está en mí, lo que hacemos, por ejemplo, es hablar en lenguas o estar en comunicación con el cielo. ¿Creen que Pedro hubiera estado en comunicación con el cielo? Sí, ¿verdad? Porque por eso es que Dios le dijo, mata y come. Y él decía, ¿cómo voy a comer esto que es inmundo? Le dijo, mijo, obedece. Y eso habla de una persona que está pegada a Dios. ¿Qué sucede cuando Dios te dice, obedece, mijo? Esa chava no, ese chavo no. Y tú dices, pero ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces después sufres y bueno, ya esa es otra historia. Entonces, por eso es que el Señor dice, clama a mí y yo te responderé, pero tiene condiciones. Clama a mí si estás, si no estás, si sufres, si no sufres. La condición es en la que tú estés. Solo clama a mí y yo te responderé. La situación es que clamamos a todo y al final a Dios. Entonces, cuando tú haces eso, puedes decir, no tengo mentalidad de reino y necesito tenerla. Porque primero, o suplimos necesidades físicas o suplimos todo el tipo de necesidad que tenemos, pero no estamos escuchando la voz de Dios. Y entonces no clamamos a Él y entonces luego queremos que nos responda y luego decimos, pero Dios, ¿por qué? Pues porque tú quisiste así. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Siempre el reino está listo para instruirnos y el problema es nuestro corazón, que Él no está listo para recibir una instrucción, porque siempre las instrucciones que queremos recibir nos deben de agradar. ¿Sí o no? Siempre nos deben de agradar. Siempre tienes que tener un justificante. Oye, Jimena, ¿te pasaste el amarillo? No, no me lo pasé. El de adelante se lo pasó. Y yo no sé. Siempre nos justificamos con algo, ¿sí o no?
Y ese es el gran problema que tenemos, que nuestro corazón no está dispuesto a ser corregido. Y si le dices al esposo, te pasaste el amarillo, te va como en feria. ¿Sí o no? Y siempre ponemos un pretexto. La situación es que nuestra mentalidad debe de ser mentalidad de reino y no ponerle el ¿y qué tanto es tantito? Porque eso no te va a ayudar mucho en esta tierra. ¿Ok? Miren, las emociones, por ejemplo, no nos dejan escuchar al reino. Nuestras emociones, estoy enojada, ay no Dios, que no sé qué. O sea, no importa si estás enojada, si estás triste, si estás no sé qué, si no tienes dinero, si está lo que sea. Lo primero que tú tienes que hacer, si tú has dicho, Dios es primero en mi vida, lo primero que abres tus ojos es estar dando gracias a Dios, orando y haciendo tu lectura bíblica para que en el día estés recordando esa palabra y esté trabajando el Señor en tu corazón en ella. Amén. Eso es tener mentalidad de reino. Pero ahorita cantamos, oigo tu voz y digo, aquí estoy, ¿no? ¿Te acuerdan de Samuel? Cuando estaba chiquito, eso fue lo mismo que pasó, ¿verdad? Y entonces, pero nosotros escuchamos a veces la voz de Dios por medio de personas, por medio de la Biblia, por medio de la Escritura, pero si no tenemos mentalidad de reino, seguimos haciendo nuestra voluntad. ¿Verdad que sí? Puedes hacer así, ¿verdad? Te puedes sobar la cabeza. Pero bueno, mira, por ejemplo, dice la Escritura, yo dormía, pero mi corazón velaba. Quiere decir que todo el tiempo yo puedo estar en comunicación con mi Señor. Todo el tiempo. Por eso no sé cuántos de ustedes se despiertan y están orando. Se despiertan y están hablando en lenguas. Se despiertan y están cantando. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, yo dormía, pero mi corazón velaba. Amén. Eso es padre, ¿no? Y dice también, bueno, nuestra alma siempre va a querer apagar a nuestro espíritu, porque las emociones siempre las van a querer apagar, pero lo que yo tengo que hacer es, a ver, alma mía, alaba a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es lo que yo tengo que aprenderme, para que entonces en situaciones difíciles yo tenga de dónde sacar, pero si no me aprendo versículos, pues ¿de dónde saco? Saco, ayúdate que yo te ayudaré, no sé cuánta cosa, ¿sí o no? Y eso no es bíblico, ¿ok? Dice Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al espíritu, y ese espíritu es con E mayúscula. Entonces, quiere decir que no apaguemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, lo acallamos. La voz de Dios dice algo y nosotros, a ver Dios, tú aquí aguántame tantito, porque yo ahorita tengo una necesidad, la que sea, entonces espérame. Y después quiero que Dios bendiga esas decisiones. Dios no puede hacerlo si yo no estoy o no lo hago a la manera del reino. ¿Sí? Ok, entonces, siempre nuestra alma está pero presta para desviarnos, pero nuestro espíritu debe de estar dispuesto a alinear nuestro corazón. El espíritu es el que alinea nuestro corazón. No tu alma alinea a tu espíritu, sino el espíritu que está más grande en ti y está fortalecido es el que le dice a tu alma, ¿dónde vas? Hey, ¿por qué estás deprimida y te metes a la cama? ¿Cuántos conocemos de que se meten a la cama y no salen, verdad? Sobre todo se da mucho en mujeres. ¿Y por qué no salen de la cama? Es que estoy deprimida, es que tu papá me hizo. ¿Y eso qué? O sea, tu relación con Dios depende de las personas, estás frito. ¿Vamos bien? Entonces, para que Dios entonces haga lo que Él ha planeado para ti, tú tienes que menguar. Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer? Decirle peradas. No las puedes decir porque Dios no habita en ti. Si tú eres bien grosero, si de tu boca sale un montón de palabras o sea, horribles pues. Porque entonces no has menguado. Lo que te gusta a ti, tienes que hacerlo más menos. ¿Me expliqué? Para que entonces el Señor sea más en ti. ¿Ok? ¿Amén?
Entonces, no deberíamos apagar al Espíritu Santo. ¿Amén? Ok, dice Mateo 3:1. Y esta es otra cosa. Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando, ¿en dónde dice? En el desierto. Vino o predicó Juan el Bautista en el desierto. Bueno, ¿qué tiene que ver el desierto con el reino? Muchas veces nosotros pasamos por desiertos, por situaciones difíciles. Entonces, lo que tiene que ver es que como tú eres hombre y mujer de reino, lo que tú dices es, voy a pasar, pero voy a seguir parado en la roca que es Jesús. Porque Juan el Bautista pasó por el desierto y no dijo, ay, no, pues yo no voy a hablarle a nadie aquí, todos están re mal, yo mira el desierto, no hay agua. No, él dijo, voy a predicar. Entonces, tú tienes que hablar a la gente, aunque tenga situaciones adversas, tú le tienes que hablar del Señor. Así es como tú entiendes que tienes mentalidad de reino y te vas a dar cuenta. ¿Ok? Que tienes mentalidad de reino. Por ejemplo, Ezequiel en los huesos secos, ¿se acuerdan? Esa porción de la escritura poderosísima. Porque el Señor le dice, profetiza sobre estos huesos secos. Pues eso es bastante irracional. Pero alguien de reino dice, por supuesto que sí. Por supuesto que lo voy a hacer, porque donde no hay, el Señor lo forma o lo crea. Amén. Entonces, así fue lo que hizo, ¿verdad? Predicó o les habló, les profetizó y dice la escritura que se iban llenando de cartílagos. Una escena que inteligencia artificial ni que nada. ¿No se lo imaginaban desde antes que esto de la inteligencia artificial? ¿No se imaginaban cuando leían ese pasaje cómo se iba llenando, sus huesos se iban uniendo, el que era con el que la persona, y todo a causa de una persona que creyó en el reino, que tenía mentalidad de reino, en este caso Ezequiel? Poderoso, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, tú puedes ver cuánto reino tienes, válgaseme la expresión, cuando en momentos de tentación y difíciles tú sabes exactamente qué dice el cielo que hagas. Así es como tú sabes cuánto de Dios tienes en tu vida. Cuando dices esto al Señor, a mi Señor no le agrada, entonces no lo voy a hacer. No siendo religiosos, me estoy explicando, pero sí sabiendo que si el reino de Dios se ha acercado a mi vida, entonces yo tengo que tener una transformación, porque el reino de Dios transforma. Si yo sigo siendo igual, entonces necesito hacer un alto y decir, bueno, necesito más de Dios. ¿Amén? ¿Va conmigo? ¿Sí? ¿No los he perdido? Ok, entonces, Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, escuchaba esto, ¿se acuerdan que les dije que en el desierto se predica y Juan el Bautista lo que decía es arrepentidos, ¿verdad? Pero cuando decimos arrepíntete, casi siempre pensamos en el pecado y no estamos mal. Pero la palabra arrepentidos también quiere decir un cambio de dirección. Es decir, si vas para allá, cambia de dirección, porque para donde vas te va a llevar el diablo. ¿Sí o no? Entonces, también significa cambia de mentalidad. Lo que tú has dicho que, una vez yo le dije a una persona, con 3 hijos, esta persona, uno muy adulto, y yo le dije, ya echaste a perder a uno y no te funcionó como lo hiciste. ¿No sería bueno que cambiaras lo que hiciste con ese para que estos 2 ya no los echaras a perder? Bueno, ese es mi punto de vista, porque yo veo que el Señor da oportunidades para que sean mejores, y después andaba llorando, ay, es que mi hijo, ay, es que como la llorona. Entonces, pero andaba llorando porque no hizo lo que tenía que hacer con sus hijos y no le creyó a Dios. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que sí arrepentidos es cambio de mentalidad, pero y también pensar diferente. Pensar diferente. Cada uno de nosotros va a saber cuánto de Dios tiene
Si piensas diferente o si piensas y no estás haciendo lo mismo que estabas haciendo hace 2 años, no te lo voy a dejar muy lejos, hace 2 años, porque si no has dejado de hacer por ejemplo, algunas personas dicen, yo soy bien mentiroso, ok, ¿desde cuándo? No, desde hace como 50 años, ok, y luego, ¿qué sigue? Porque si tú te quedas ahí, entonces estás nada más dándole vueltas, pero quieres que Dios te bendiga, pero quieres no sé qué, pero la situación es que cada uno de nosotros tiene que ser mejor porque hay una transformación cuando el reino de Dios se acerca a nosotros. ¿Amén? ¿Sí? ¿Va conmigo? Ok, entonces, mi pregunta sería para ustedes, ¿piensan diferente? ¿Tienen una mentalidad diferente? ¿Han hecho un cambio de dirección desde que conocieron a Cristo? Si tu respuesta es, ahí la llevo, claro que sí, entonces estás bien. Si no, detente y di, Señor, necesito más de ti en mí. Amén. Entonces, ahora mira, déjame llevarte a este punto. El reino de los cielos tiene un camino. El camino es Jesús, dice, yo soy el camino. ¿Sí o no? Nadie llega al Padre si no es por mí. Quiere decir entonces que nuestro camino no nos va a llevar al Padre. El camino que nos lleva al Padre es Jesús. O sea, lo tenemos que hacer a su manera. ¿Sí? ¿No los hice bolas? Ok, entonces, es como por ejemplo cuando vas, ¿quién sabe usar las aplicaciones eso de Google Maps y Waze, no sé qué? ¿Sí? Tú lo pones y te dice de tu ubicación a la dirección a donde vas o a tu destino, ¿sí o no? Tienes 2 puntos, 2 direcciones, pero tú decides qué dirección, o sea, tú le pones desde mi ubicación, desde aquí, que tomo, fumo, digo malas palabras, no sé qué, no sé cuándo, pero si tú le pones tu destino y no vas por el camino que es Jesús, entonces la vas a regar y nunca vas a llegar a tu destino, vas a dar dando vueltas. Vas a dar dando vueltas como los israelitas, 40 años. Y ya que estás viejito, dices, ay, es que ¿por qué no hice? Pues por tu culpa, tú te pusiste en tu dirección, pusiste otra dirección que no era la correcta. Y el camino tampoco era el correcto. Entonces, es como, por ejemplo, ¿cuántos han ido a la Ciudad de México y han manejado en el anillo periférico de la Ciudad de México? Oh, qué loco. ¿Verdad que sí? Híjole, imagínate que tú llevas un coche y te metes en el sentido contrario. Todos vienen y tú vas. Y como el chiste, ¿no? Ay, no sé cuántos locos. Hay un loco aquí que va muchos, ¿no? Que vienen en el sentido contrario. No, mijo, eres tú, que fuiste en el camino o en la dirección equivocada. Entonces imagínate, vas en el anillo periférico así a las 8 de la noche, 7 de la noche, que hace un trafiquerío, qué bueno. Y pasa la gente vendiendo aguas y no sé qué, ¿no? Entonces tú te metes en sentido contrario y se te poncha una llanta. No, pues ya estás frito ahí. Pero entonces empiezas a orar, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que la llanta se me infle. ¿Y qué creen? Un milagro. Se infla la llanta. Llegarás a tu destino, ¿correcto? De nada sirve que el Señor te haga un milagro si tú vas en sentido contrario. ¿Me entendiste? Entonces, quiere decir que tú necesitas tomar la dirección del camino que el Señor ha marcado y ha trazado. Porque si tú pones, aunque Dios te hace así tus milagritos, válgaseme la expresión, no vas a tener ni vas a poder disfrutar de todo lo que el Señor tiene preparado para ti. ¿Sí? ¿Me expliqué? Entonces, no vas a salir del peligro si vas en sentido contrario. Tienes que ir en la dirección y haciendo las cosas como el Señor te dice, tal cual. ¿Verdad? Empezamos leyendo Isaías 55:8. ¿Se acuerdan? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Entonces, este año dijimos, tiene que ser a la manera de Dios, porque estoy en el carril donde todos van para un lado y yo voy para el otro. ¿Ok? ¿Sí? Entonces,
Si el Señor dice que hay un camino, fíjate bien, si el Señor dice que hay un camino, también debe de haber un sentido. ¿Me explico? Porque si Dios pone los caminos, tú debes de saber en qué sentido vas en ese camino. Si vas contrario al camino, pues ya tienes un problema. Tienes un problema de dónde voy, ¿no? ¿O qué hago? Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Ya sabemos y ya dijimos que mi Señor no inventa caminos, ¿verdad que no los inventa? Ya están establecidos en la Escritura. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Entonces nos encontramos a unos chavos de, ¿cuántos años les gustaría? ¿17? ¿30? De la edad que quieran. 2 chavos que vienen, llegan con nosotros y nos dicen, nos vamos a casar. Y nosotros, qué padre, pero como nos vamos a casar, ya tuvimos relaciones. Nos vamos a casar. Ok, ¿te das cuenta de cómo empiezan en el camino contrario? Nos vamos a casar. Entonces, ok, y mi hijo, tú, ¿y de qué la vas a mantener? Vamos a vivir en la casa de mis papás. O bueno, ya estoy trabajando. Súper bien. Y luego, ya ella dice así, pero ella dice, pero a mí nadie me manda. Oye, pero ¿y Dios? ¿Dios? O sea, sí, pero ahorita tenemos que resolver esta situación. Y luego, antes de que se casen, pero se van a casar, tienen un bebé, pero se van a casar. Entonces, mi pregunta es, ¿están yendo por el camino correcto? Y luego dicen, es que Dios me dijo. No, mijo, no inventes cosas. Dios no bendice ese tipo de relaciones, por ejemplo. Y podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar, por ejemplo, de que tú eres un mentiroso o mentirosa, pero quieres que Dios te bendiga. Ese no es el camino, vas en sentido contrario. Entonces, necesitas tú hacerlo a la manera del Señor, no a nuestra manera. No nos inventamos, pero lo hacemos muchas veces a nuestra manera porque no sabemos lo que Dios dice en la Escritura. Y después tenemos una de fracasos y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues nosotros lloramos con ustedes muchas cosas, pero pues ya no podemos hacer nada porque allá hay una consecuencia. ¿Sí? Ok. Por eso la Biblia, la Escritura dice, no despiertes el amor antes de tiempo. Ese es un camino, porque después, es que ya no puedo parar. Claro que no, mija, claro que no, mijo, porque tú hiciste exactamente lo contrario que Dios te dijo. No despiertes el amor antes de tiempo. Es que te amo tanto, es que eres el amor de mi vida. Esas son palabras que te atan a una persona. Y después ahí vienen las broncas. Pero bueno, ya te lo dije, ¿eh? Así es de que tú sabes cómo le vas a hacer, ¿ok? Y después de eso no puedes parar, ¿verdad? Y estoy hablando a hombres casados, a mujeres casadas, a hombres solteros, mujeres solteras, y aquí nadie nos salvamos. ¿Sí o no? O sea, es parejo, porque tenemos que entender que el camino es el Señor Jesús. Y si no lo estamos haciendo a su manera, nada mal estamos jugando. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, como dice la Escritura, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y la palabra pensamientos dice, la intención, significa intención, plan y diseño. Pero entonces, si yo diseño mi matrimonio de esa forma, empezando y poniendo como cimiento algo que se va a caer, ¿creen que Dios me va, o creen que yo estoy haciendo los pensamientos o siguiendo los pensamientos de mi Señor? No, ¿verdad? La palabra camino significa curso de la vida o modo de acción o un rumbo. Quiere decir entonces el Señor con esta palabra de sus pensamientos y sus caminos que no son los de nosotros, quiere decir que si mi intención y mi plan y el modo en que hago las cosas y el rumbo por el que voy no es el camino que el Señor trazó para mí, ¿cómo me voy a dar cuenta? Por los problemas que tengo. Dices, bueno, pero ¿por qué? Pues porque, ¿ustedes a dónde van? ¿Sí o no? Entonces, esos no son los caminos que Dios, pero tú dijiste,
Le pusiste la ubicación aquí de tu ubicación y le pusiste un destino por donde no ibas a pasar o no ibas a caminar por el camino. Y después tenemos hijos abandonados. Yo soy la primera que levanto la mano. Hijos que no tienen papás, yo también levanto la mano. ¿Sí o no? Y díganme, ¿qué necesidad? Si hacemos las cosas a la manera del Señor. Y ya, o todos enfermos, ¿sí o no? Enfermos de que te descuidas mucho tu salud y entonces no lo estás haciendo a la manera del Señor. Todos entonces necesitamos caminar sobre lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si el Señor dice, no despiertes el amor antes de tiempo, es porque nos conoce lo brutos que somos. En serio. Dije, nadie de nosotros nos escapamos. Todos estamos y debemos de hacer lo correcto. Amén. No se enojen. Esto es para que ustedes vivan una vida tranquila. Vivan una vida en paz. Nosotros decimos, nosotros nos vamos, ahorita yo creo que vamos a pasar a cenar taquitos y súper bien. Pero los que ya tienen un problemón empiezan a sufrir más. ¿Sí o no? Y díganme, ¿hay alguna necesidad para hacerlo? Mejor me espero y dice el Señor, todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo. Entonces, que nuestro paso por esta tierra no sea de sufrimientos. No sea de sufrimientos. Porque todo el tiempo andamos sufriendo. ¿Pero por qué? Porque yo así lo decidí. Porque caminé o voy por un camino que no es el plan de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, creo que es el mejor momento para orar y decirle, Señor, perdóname. Porque actué de esta otra manera y sabiendo que no era lo correcto, lo hice así y caminé por un camino que a donde me lleva, dice la Escritura, es un camino de perdición. ¿Será el tiempo de orar y de decirle, Señor, lo quiero hacer a tu manera? Ponte de pie, por favor. Ponte de pie y empieza a orar y yo creo que el Espíritu Santo te habló. Y si lo estás haciendo mal, pídele perdón al Señor, eres tú y Él. O si lo has hecho mal, o si ya echaste a perder un hijo, ¿verdad? O un matrimonio, o lo que sea que Dios puso en tus manos y no lo supiste llevar por el camino del Señor. Dile, pues ya, Señor, ya metí la pata, ahora necesito agarrar el rumbo. Como en ese Google Maps, ¿no? Que te vas por un lado y luego dices, si por aquí no te dije, ay, Señor, perdona. Vamos, empieza a orar. Pídele, Señor, me he equivocado tantas veces. Lo he hecho a mi manera tantas veces. Dile que por eso estoy en este punto de sufrimiento, de dolor. Y ya no puedo ni quiero más. Ya no puedo ni quiero estar ahí. Dile muchas veces el orgullo, la necedad, la dureza de mi corazón. Dile muchas veces me ha llevado ahí sin tener el entendimiento de las consecuencias. O a lo mejor conociendo, pero no creyendo que eso me va a pasar a mí porque soy tu hijo. Y no dejamos de ser tus hijos, Señor, pero si lo seguimos haciendo a nuestra manera, dile, no vamos a llegar a ninguna parte. Espíritu Santo de Dios, redarguya cada uno de nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo de Dios, solamente estamos delante de ti para pedirte perdón y decirte, Señor, ya no más a nuestra manera, Señor. Mira dónde he llegado, mira todo lo que me ha dolido, mira lo que desperté antes del tiempo.
Señor, ahora los gigantes que no he vencido se los voy a transmitir a mis hijos. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, porque necesito vencer, Señor, en el nombre de Jesús. Y necesito ir solamente por un camino, por el que tú me has señalado, por el que tú me has dicho, Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo de Dios. Si hay necesidad de postrarte, te animo a que lo hagas. Porque sé que el Espíritu Santo está rompiendo tu corazón. Y Él quiere volver a restaurarlo. Pero solo si nosotros dejamos que sea quebrantado por el Espíritu Santo y Él lo vuelva a restaurar. Vamos. Es el momento de pedirle perdón al Señor. Señor, devuelve la inocencia, Señor, de muchos de los jóvenes que están aquí, Señor, de muchos de los niños aún, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, devuelve esa inocencia, Señor, que ellos entregaron, que ellos dieron, que ellos, Señor, sin tener conocimiento del Espíritu, Señor, se dieron. Devuelve esa inocencia, Señor. Restaura, Señor, aún el cuerpo, restáuralo, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Devuelve ese amor, Señor, en los matrimonios, Señor, entre las familias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, restaura, Padre. Espíritu Santo, queremos ir, Padre, por el camino correcto, Señor. En el nombre de Jesús.
lo que soy, te lo entrego hoy. Oh, Señor, te entrego todo a tus pies. Oh, Cristo, que sea tu tiempo. Oigo tu voz, aquí estoy, Señor. Digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Oigo tu voz, aquí estoy, Señor. Digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Oigo tu voz, aquí estoy, Señor. Digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Oigo tu voz, aquí estoy, Señor. Digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que hiciste esta noche. Señor, te amamos. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque muchos, Señor, pusimos nuestra ubicación y el destino, Señor, y caminamos por el camino y en la dirección que tú has trazado. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Están contentos? ¿Sí? Cada uno de nosotros dará cuentas delante del Señor. ¿Verdad que sí? De nuestros actos. No seamos ese coche de las llantas, ¿verdad? Hagamos las cosas a la manera de Dios.